¿Qué harías si un error del pasado te persiguiera hasta el punto de no dejarte dormir? Jacob no solo cargaba con la culpa de haber engañado a su hermano Esaú, también sabía que tarde o temprano ese engaño tendría consecuencias. Y ahora el momento había llegado. Esaú venía hacia él con 400 hombres. ¿Era una bienvenida o una sentencia de muerte? Cada paso que daba en dirección a su hermano era un recordatorio de su pasado. No podía huir. Si intentaba escapar, demostraría que aún confiaba en su astucia y no en Dios. No podía retroceder. Si volvía atrás, se enfrentaría al mismo temor una y otra vez. No tenía escapatoria. Solo le quedaba una opción: buscar desesperadamente a Dios. Y no era una búsqueda superficial. Jacob sabía que no bastaba con pedir protección. Necesitaba ser transformado. Si Dios no intervenía, su destino estaba sellado. Por eso, en aquella noche oscura y solitaria, con su corazón cargado de angustia, se postró en oración. Lo que no imaginaba era que aquella noche no solo cambiaría su destino, cambiaría su identidad para siempre. Jacob estaba solo. La noche era densa, el viento soplaba entre las rocas y los sonidos de la naturaleza se mezclaban con el eco de sus pensamientos. Pero el mayor peligro no estaba afuera, sino dentro de él. Los recuerdos de su pasado lo atormentaban. La imagen de su hermano Esaú, furioso por el engaño, volvía una y otra vez a su mente. Había obtenido la bendición de su padre por medio del engaño, pero ahora tenía que enfrentar las consecuencias. ¿Y si Dios lo había abandonado? ¿Y si su destino ya estaba sellado? Jacob se postró sobre la tierra fría, sintiendo el peso de su culpa aplastarlo. No era solo miedo lo que sentía, era una angustia profunda. Sabía que no era digno de la ayuda de Dios, pero aún así, con lágrimas en los ojos, clamó por misericordia. Sabía que si Dios no intervenía, no había esperanza para él. Esa noche no era solo una noche de oración, era una lucha por su vida. De repente sintió una mano firme sobre su hombro. Su cuerpo entero se estremeció. Alguien lo había atacado. En un instante, la calma de su oración se convirtió en una feroz batalla. Su instinto de supervivencia se activó. No podía ver quién era, pero su corazón latía con fuerza mientras luchaba por su vida. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Sus brazos forcejeaban, sus piernas empujaban, su respiración se volvía agitada. No había tregua. La lucha continuaba en medio de la oscuridad y el silencio, sin una sola palabra. Era un combate sin explicación, pero Jacob no estaba dispuesto a perder. El tiempo pasaba y la fatiga comenzaba a pesarle, pero el verdadero peso no estaba en sus músculos, estaba en su alma. Mientras forcejeaba con aquel desconocido, un temor aún mayor lo oprimía. Su culpa, su miedo de estar separado de Dios. No era solo su cuerpo el que estaba en peligro, era su destino eterno. El combate parecía no tener fin. Jacob estaba exhausto, sus músculos ardían, su respiración era entrecortada y su cuerpo estaba empapado en sudor. Pero aunque su fuerza física menguaba, su determinación no se apagaba. Seguía aferrado a su adversario. Entonces sucedió algo que lo tomó por sorpresa. En un solo movimiento, aquel misterioso oponente tocó su muslo, y de inmediato, un dolor insoportable recorrió su cuerpo. Sus piernas cedieron, su equilibrio se quebró y cayó de rodillas. Estaba incapacitado. En ese momento, Jacob comprendió la verdad. No era un enemigo, era un ser celestial. Ningún hombre podía haberlo doblegado de una manera tan sobrenatural. Había luchado con Dios mismo. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte y el misterioso ser habló: «Déjame ir, que ya amanece». Jacob estaba herido. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo y el dolor lo atravesaba como un fuego. Pero algo dentro de él cambió. En ese instante entendió que la verdadera lucha no era física, sino espiritual.
Ya no peleaba con sus propias fuerzas, ahora se aferraba con fe. Entonces, con el último aliento que le quedaba, pronunció las palabras que marcarían su destino. No te dejaré si no me bendices. No era un grito de desafío, sino de rendición. No era terquedad, era dependencia absoluta. En ese momento, Jacob dejó de ser el hombre que siempre había confiado en su astucia y fuerza. Ahora se aferraba a Dios como única esperanza. Y fue entonces cuando todo cambió. El ángel le dijo, «Déjame ir, que ya amanece». Pero Jacob, herido y agotado, se aferró con todas sus fuerzas y respondió, «No te dejaré si no me bendices». Génesis 32:26. El combate parecía no tener fin. Jacob estaba exhausto. Sus músculos ardían debido a la incesante lucha y su respiración se volvía entrecortada a causa del esfuerzo desmedido que ponía en juego cada fibra de su ser. Cada gota de sudor que se desprendía era consecuencia directa del intenso enfrentamiento y, a pesar de ello, su determinación se mantenía firme porque sabía que su destino dependía de esta batalla. Su agarre desesperado al adversario respondía a la convicción de que, solo enfrentando ese obstáculo, podría transformar su propio destino. Entonces, ocurrió algo que cambió el curso de la contienda. En un solo movimiento, el misterioso oponente tocó su muslo, y este acto fue la causa inmediata de un dolor insoportable que recorrió todo su cuerpo. Debido a este golpe súbito en una zona vulnerable, sus piernas cedieron, su equilibrio se quebró y cayó de rodillas, incapaz de sostenerse. La debilidad que lo invadió fue el resultado directo de ese contacto, que minó su resistencia física y lo dejó incapacitado en el acto. En ese preciso instante, mientras el dolor y la fatiga se entrelazaban, Jacob comprendió la verdad. No se enfrentaba a un mero mortal, sino a un ser celestial. La imposibilidad de que un hombre común hubiera logrado someterlo de forma tan sobrenatural evidenció que, en efecto, había estado luchando con Dios mismo. Este reconocimiento no surgió de la confusión, sino como consecuencia directa del colapso físico provocado por el ataque, lo que le reveló la verdadera naturaleza de su oponente. Con el amanecer asomándose en el horizonte, la luz del nuevo día trajo consigo un cambio en la atmósfera, generando la condición perfecta para que el misterioso ser pronunciara, «Déjame ir, que ya amanece». Esta petición no era arbitraria, estaba directamente vinculada al paso de la noche y al fin de la oscuridad, elementos que, hasta ese momento, habían sido aliados de la presencia divina en la lucha. Jacob, herido y tembloroso, experimentó una transformación interna, impulsada por la fusión del dolor físico y el despertar espiritual. Algo en su ser cambió porque comprendió que la verdadera contienda no era contra un enemigo físico, sino contra sus propias limitaciones y culpa. Reconoció que pelear únicamente con sus fuerzas era inútil y que para alcanzar la redención debía rendirse por completo y aferrarse a la fe. Finalmente, con el último vestigio de energía y claridad, pronunció aquellas palabras que sellarían su destino. «No te dejaré si no me bendices». Esta declaración, lejos de ser un simple grito de desafío, fue el resultado de una entrega total. La dependencia absoluta que demostraba era la consecuencia directa de haber comprendido que su salvación no se encontraba en su astucia o fuerza, sino en la fidelidad y misericordia de Dios. En consecuencia, Jacob dejó de ser el hombre que se apoyaba en sus propios recursos y se transformó en alguien que, a través del dolor y la lucha, encontró su verdadero propósito. Así, por causa de su rendición y la intervención divina, todo cambió para siempre. El combate parecía no tener fin. Jacob estaba exhausto. Cada músculo ardía por la incesante lucha,
y su respiración se aceleraba como consecuencia directa de cada esfuerzo. Esa fatiga no era fortuita, sino el resultado de una vida marcada por decisiones pasadas que lo habían conducido a este punto crítico. ¿Te has preguntado cómo tu propio pasado puede empujarte hacia una batalla interna sin cuartel? Cada golpe y cada caída tenían una causa: la carga de la culpa, el temor a enfrentar lo que había dejado atrás y la inminente necesidad de redención. La lucha de Jacob no era solo contra un adversario físico, sino contra los fantasmas de sus errores y el peso de su historia. ¿Has sentido alguna vez que tu lucha interna te consume, impidiéndote avanzar, como si el pasado estuviera siempre al acecho? Y en medio de ese enfrentamiento, cuando parecía que no había escapatoria, algo cambió. En un instante, una mano tocó su muslo, provocándole un dolor agudo que lo dejó incapaz de sostenerse. Este contacto, aparentemente sencillo, fue la causa inmediata de una revelación trascendental. No estaba peleando contra un hombre común, sino con un ser celestial. ¿No te sorprende cómo a veces, cuando te encuentras al límite, se abre la posibilidad de una transformación que nunca imaginaste? Con el amanecer, la oscuridad dio paso a la luz, y el mensajero celestial pronunció: «Déjame ir, que ya amanece». Este pedido estaba directamente ligado al ciclo natural de la noche y el día, y simbolizaba el fin de la lucha física y el comienzo de una nueva etapa en el alma de Jacob. ¿Crees que los cambios en tu entorno pueden ser la señal de que ha llegado el momento de renovar tu fe y tu propósito? Fue entonces cuando, con el corazón lleno de una mezcla de dolor y esperanza, Jacob respondió con determinación: «No te dejaré si no me bendices». Esta frase no surgió de un arrebato, sino como consecuencia directa de su entrega total. Al reconocer su debilidad y rendirse a la ayuda divina, encontró la fuerza para transformarse. Cada acción, cada consecuencia, se había encadenado hasta este momento decisivo. ¿Y tú, cómo reaccionas cuando sientes que ya no puedes seguir solo? ¿Persistes en la lucha o permites que esa fuerza superior te guíe hacia una transformación? Si esta reflexión te ha llegado al corazón y te invita a cuestionarte sobre el poder de la fe y la transformación en medio de tus desafíos, te invito a profundizar más en estos temas. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando historias y enseñanzas que te ayudarán a enfrentar tus batallas con una nueva perspectiva y a descubrir el camino hacia la redención y el crecimiento personal. Tu viaje hacia la transformación empieza aquí,